Buenas tardes, vamos a iniciar a la tercera sesión del curso de maternidad y paternidad que se está realizando en la UCI, Unidad de Salud Ibagué. Soy Laura Villarreal, pediatra de esta institución. Les vamos a hablar sobre los cuidados del recién nacido. Una de las preguntas frecuentes es sobre la lactancia. Acuérdense, mamitas, que la lactancia materna es el alimento primordial del recién nacido hasta los 6 meses de vida. Algunos bebés van a necesitar alguna fórmula láctea. Eso solamente se los va a indicar el pediatra según las características de su bebé. La lactancia materna debe ser a libre demanda. Si el bebé no se ha levantado en 3 horas y su toma no ha sido, se debe levantar, ya que los recién nacidos tienden a dormir entre 16 y 18 horas. Se deben estimular para darle la lactancia. Después de la lactancia materna se debe extraer los gases. Hay 5 formas de extraer los gases, les voy a explicar 3. La primera y la más conocida es coger al bebé de forma vertical, el abdomen contra nuestro dorso y la cabecita sobre nuestro hombro y hacerle masajes sobre la espalda o hacerle palmaditas. La segunda y la menos conocida y la que ustedes les tienen más miedo, pero es la más efectiva, es sentarlo en un borde duro y fuerte sobre nuestras piernas, cogerle su cabecita, porque acuérdense que ellos todavía no tienen sostén, y sobre las manecillas de reloj darles vuelticas. La otra forma es ponerlo boca abajo sobre nuestras piernas y hacerle masajito sobre el dorso o palmaditas. Esta duración debe ser de 35 a 45 minutos. Muchas veces las mamás solamente duran de 5 a 10 minutos extrayéndoles los gases. Como el recién nacido tiene ese tracto intestinal tan inmaduro, ellos tienden a mantener distensión en el abdomen por esos gases y generar pujo y cólico del lactante. Por eso es tan importante. Otra de las preguntas sobre su limpieza. Si el bebé pesa más de 2.500 gramos, el bebé debe ser bañado las primeras 24 horas y recibir un baño diario a las horas entre las 8 de la mañana y 2 de la tarde. ¿Cómo se va a hacer ese baño? Va a ser a agua a temperatura, va a tener un jabón neutro, donde se va a utilizar en la región perioral, es decir, alrededor de su boquita, en la región cervical, en el subcuellito, en la región de las axilas, de la ingle y de los genitales. Ahí vamos a hacer el aseo del ombligo con ese agüita y ese jabón y después vamos a secar. El área del ombligo siempre tiene que permanecer seca. No se debe utilizar ni alcohol, ni agua oxigenada, ni Isodine, porque lo que se ha visto es que disminuye el tiempo de cicatrización del ombligo, retardando que este se caiga y que haya mayor infección, y también que haya lesiones a nivel de la piel. Otra de las preguntas es que los recién nacidos tienden a descamarse. Se puede utilizar ungüentos de emoliente que son a bases de vaselina para mejorar su hidratación en su piel. También pueden aparecer unas lesiones como eritematosas que ustedes llaman, que son punticos rojos que aparecen y desaparecen en varias partes del cuerpo. Eso se puede aparecer durante los primeros 14 días y van a desaparecer espontáneamente. Con respecto a sus deposiciones, la primera deposición es las primeras 48 horas de vida. Inicialmente va a ser oscura, luego va a ser amarilla y después se va a tornar acuosa. Por su misma inmadurez, pueden tardar en hacer después de su primera deposición la deposición. Pueden demorarse entre 3 a 5 días.
Lo ideal es que no me lo estimulen. Ellos pueden tener pujo al hacer esa deposición y por eso se recomienda hacerle masajitos en el abdomen con las manecillas de reloj o flexionar sus piernitas acá frente al abdomen para ayudarle a extraer esos gases y hacer la deposición como tal. ¿Listo? Hola, hoy les voy a hablar de en qué consiste el trabajo de parto, recordando primero las partes que tenemos dentro de los genitales internos femeninos. Aquí tenemos el útero o matriz. En esta cavidad, que es la cavidad endometrial, es donde va a encontrarse y alojarse el bebé durante los 9 meses de gestación o 40 semanas, como nosotros decimos los médicos. Las trompas uterinas, los ovarios, este es el canal vaginal, este es el cérvix o el cuello de la matriz, que es el que se va a abrir para permitir el paso del bebé. Recordar que normalmente el bebé está dentro de la cavidad endometrial que está dentro del útero matriz. Aquí tenemos el cuello de la matriz, que es el que, vuelvo y repito, se va a abrir, y está el canal de la vagina, que es por donde va finalmente a salir el bebé. El bebé normalmente se ubica de forma vertical con la cabeza hacia abajo. Esa es la forma anatómica y más correcta en que el bebé nazca. Así como el embarazo es un proceso, el trabajo de parto también es un proceso. Este arranca con la fecundación, en el que los espermatozoides se ingresan dentro del óvulo. El bebé primero es un conjunto de celulitas que están unidas para después ya tomar la forma del embrioncito. Después el bebé va creciendo en el interior del abdomen de la mamá, dentro del útero, hasta que al momento nazca. Así como esta parte de la gestación nos lleva 40 semanas para que tengamos un bebé al final, el trabajo de parto también es un proceso que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Es por eso que las pacientes apenas ingresen no van a tener el bebé, sino lo que hacen es tener un proceso de dilatación, borramiento y descenso que finalmente va a terminar y a culminar con el nacimiento del bebé. Para que esta dilatación y borramiento se produzcan, necesitamos de las contracciones del útero o de la matriz. Estas son las actividades del músculo uterino que son involuntarias. La mayoría de las veces, y lo que nosotros esperamos, es que esas contracciones sean espontáneas, o sea, que de por sí aparezcan, pero a veces, en ciertos casos, según la condición de la mamá, del bebé, nos toca inducirlas con medicamentos. Es esa sensación de endurecimiento del abdomen. La mayoría de las mujeres la asocian con dolor, pero no todas las contracciones duelen. Hay muchas contracciones que son indoloras, así como hay muchas mujeres que tampoco van a sentir las contracciones. Entonces, por eso, lo importante de la contracción es sentir que la barriga se pone dura y se afloja, se pone dura y se afloja, y ese momento del endurecimiento del abdomen es lo que nosotros definimos como una contracción. Tenemos una fase anterior al inicio del trabajo de parto, que es el preparto, que son las contracciones que no son seguidas, que son irregulares, que de pronto las mamás sienten que les dan 1 hora y 2 horas y después se le calman y no tienen como esa frecuencia de cada 5 minutos, cada 4 minutos, sino son cada 10, cada 15, cada 20, o que me dan más en la noche, más en la madrugada. Esas son las contracciones de un preparto. Son de baja intensidad, son cortas y generalmente no duelen, a diferencia de las contracciones de un trabajo de parto, que ya comienzan a tener una regularidad, a ser más o menos cada 4, cada 5 minutos. No se van a quitar, sino al contrario, cada vez son más frecuentes, más intensas, más duraderas, son de mayor intensidad, de mayor duración y pueden llegar a presentarse con dolor, aunque recuerden, como les dije al principio, no todas las pacientes van a sentir dolor. El trabajo de parto lo dividimos los médicos en 3 partes: la dilatación y borramiento, el expulsivo, que va a corresponder al momento en que ya el bebé va a nacer, y el alumbramiento, que es el momento en que va a salir la placenta y ya ha nacido el bebé.
Algo de lo que nosotros hablamos y ustedes van a escuchar es la dilatación. Este es el cuello de la matriz, que es el canal que está en contacto con la cabecita del bebé. Este cuello se tiene que ir acortando. Si ven que acá está más cortico que acá y acá está mucho más cortico, eso es lo que nosotros hablamos del borramiento y es el acortamiento del cuello. Normalmente este cuello mide 4 o 5 centímetros y en un trabajo de parto normal se va a hacer casi invisible. O sea, lo va a tocar uno como si fuera una telita. Y el otro mecanismo que tiene que llevarse a cabo es la dilatación, que es la apertura de este cuello. Si vemos acá está prácticamente cerrado, acá ya se va abriendo y acá se sigue abriendo. La dilatación tiene que ir hasta 10 centímetros para que yo pueda tener el parto del bebé y el nacimiento del bebé. Aquí lo vemos en otro dibujito, aquí está el cuello largo, se va borrando, miren cómo se va cortando esta parte rosadita, y lo otro que hace es abrirse, que es la dilatación. Entonces acá está prácticamente cerrado, miren que acá ya se abrió 1 centímetrico, aquí ya se abrió 5 centímetros, y aquí ya se va a abrir 10 centímetros, que es lo que va finalmente a permitir la salida del bebé. Tenemos en el trabajo de parto en la fase de dilatación y borramiento 2 fases. La fase latente, que es la que va hasta la 6 centímetros de dilatación y es cuando la actividad uterina es irregular. Esta fase puede durar hasta un día completo en una paciente que no ha tenido bebés. Entonces es cuando a uno le da dolor, le dan las contracciones, uno va al médico, le dice están 2 centímetros, uno vuelve a las 2 horas, están los mismos 2 o en los mismos 3 centímetros. Y eso no es nada malo. Recuerden que estamos hablando desde el principio que esto es un proceso. Y ese proceso toma tiempo, así como tomó 40 semanas llegar hasta el momento oportuno para que nazca el bebé. Entonces, esto también es un proceso. Hablamos de una fase latente como la parte de la preparación para el nacimiento de ese bebé en el trabajo de parto. Después de 6 centímetros ya hablamos que hay una fase activa. ¿Eso qué quiere decir? Que ya está más pronto el parto, pero igual puede durar más o menos entre 5 y 6 horas. Las pacientes que ya han tenido bebé pues van a dilatar más rápido porque su pelvis ya ha probado un parto normal, porque ya ha nacido un bebé por ahí, entonces es mucho más sencillo, entre comillas, es mucho más rápido que una paciente que no ha tenido bebés por vía vaginal. El momento del expulsivo es cuando ya completamos esa dilatación y borramiento, entonces ya tenemos que el cuello está completamente abierto, está delgadito y se produce el nacimiento del bebé. Eso es cuando las contracciones son mucho más fuertes, mucho más duras. Viene una sensación de pujo, que es como la sensación de querer ir a hacer popó en el baño, porque la cabecita del bebé está presionando el recto. Entonces ahí es cuando uno les dice puede empujar porque la dilatación y el borramiento ya están completas y ese esfuerzo de empujo más la contracción es lo que finalmente va a producir el nacimiento del bebé. Este nacimiento puede demorarse entre 1 hora para las pacientes nulíparas y media hora para las pacientes que ya han tenido bebés, por lo que ya habíamos hablado que las pacientes que ya han tenido bebés pues es un poco más rápido este proceso. La última fase del trabajo de parto es el alumbramiento, que es cuando sale la placenta. Nosotros tenemos que verificar que la placenta haya salido completa, cosa que pues de cierta manera se eviten de esta manera infecciones y sangrados abundantes. Es el momento entre que nace el bebé y que se produce la explosión de la placenta, es la salida de la placenta. Este es un video donde nos va a mostrar y vamos a ver el proceso de dilatación. Entonces tenemos la cabecita del bebé que está presionando el cuello de la matriz y ese cuello de la matriz se va a ir dilatando a medida que las contracciones sean frecuentes, regulares. Miren, acá se va viendo el acortamiento del cuello y acá se va viendo la dilatación. Y ese es el proceso que toma más o menos 20 horas en una paciente que no ha tenido bebés y más o menos 14, 16 horas en una paciente que ya ha tenido bebés. Cuando el cuello ya está completamente abierto, se producen unos movimientos en el bebé que son los que finalmente van a hacer que junto con las contracciones y el pujo que la mamá está teniendo, cuando le dan ganas de pujar, que el bebé nazca sin mayor problema. Recuerde que nosotros estamos diseñadas, nuestra pelvis está diseñada para tener un parto normal.
Los huesitos de la pelvis son móviles en cierta medida y permiten que el bebé se acomode y pase por el canal del parto. Siempre se va a preferir un parto vaginal sobre una cesárea porque esa es la vía natural del parto, es la vía que tiene menos complicaciones, es la vía más segura para la mamá y la vía más segura para el bebé. Espero que estas explicaciones hubieran sido de su agrado, que haya quedado claro cuál es el mecanismo y el proceso del trabajo de parto y que pueda ayudarles de esta manera a entender los tiempos que a veces tenemos que esperar cuando vamos a ir con las mamitas al trabajo de parto.